Vamos a iniciar con nuestra clase número 22 por parte de ICE Tabasco. Bienvenido a todos los niños, jóvenes, derechohabientes, padres de familia, abuelitos. Vamos a iniciar con nuestra clase número 22 y el tema de hoy va a ser la apertura italiana. En la anterior clase vimos lo que era la apertura gambito de rey, que es una apertura abierta. De igual forma, la apertura italiana es una apertura abierta. Vamos a ver cómo se dan estos movimientos con las blancas y con las negras. Se juega E4, E5, caballo F3 por parte de las blancas, caballo C6 por parte de las negras y jugamos alfil C4. Aquí podemos ver que ya es la apertura italiana. Pero ¿qué es la apertura italiana? La apertura italiana nos ayuda a atacar al peón de F de las negras. También es una apertura más conservadora, más tranquila, pero no deja de ser una apertura agresiva y abierta. Abierta en el sentido que podemos dominar el centro y podemos atacar con varias piezas. Podemos tener un juego activo y mucha movilidad en el centro de juego. Vamos a ver estos videos que espero que les guste. Cualquier cosa estamos en contacto para cualquier retroalimentación. La apertura italiana es una de las aperturas más antiguas que existen. Después de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, las negras contestan alfil C5, que quiere controlar la casilla D4 para que las blancas no puedan avanzar con D4 en el centro y al mismo tiempo mantiene abierta esta diagonal y por tanto las blancas no pueden saltar con el caballo a G5 para atacar en el punto F7, cosa que sí que podría ocurrir si las negras hubieran hecho caballo F6 entrando en la defensa de los dos caballos. La apertura italiana también se llama gioco piano, que en italiano significa juego lento, porque normalmente produce un lento juego de maniobras. Ahora las blancas harían C3, amenazando ya jugar D4 y formar un fuerte centro de peones, y ahora las negras harían caballo F6, que es la variante principal, desarrollando el caballo y atacando el punto E4. Ahora está muy de moda entre los jugadores de élite hacer la jugada D3, para defender el peón, entrando en lo que se llama el gioco pianissimo, es decir, juego lentísimo, porque produce un juego muy lento de maniobras más parecido a la apertura española que a la apertura italiana. El plan de las blancas será expandirse en el flanco de dama para atacar al alfil de C5, se enrocarán corto, podrán hacer la jugada H3 para controlar la casilla G4 de saltos del caballo o que el alfil negro pueda venir a esta casilla clavando el caballo, y después de la jugada torre E1, el caballo de dama podrá venir por la casilla de 2, F1, saltará luego a E3 para ir al punto avanzado F5, y las blancas también con G4 podrán atacar en el flanco de rey. Pero ya decimos que esto se parece más a una apertura española que a la apertura italiana. Así que después de la jugada caballo F6, la variante principal continuaría con D4, a lo que las negras responderían E por D4, C por D4, y ahora sería un grave error alfil B3 porque cedería completamente el centro a las blancas. Ahora las blancas ya podrían emprender un fuerte ataque con la jugada E5, atacando el caballo. Si el caballo se retira, a la siguiente seguirán D5 y la ventaja de las blancas será abrumadora. Así que las negras tienen que hacer D5, contraatacando sobre el alfil de C4, pero después de E por F6, D por C4, las blancas continuarían D5, atacando el caballo de C6, las negras lo tendrían que quitar, por ejemplo a B4, y ahora podría seguir dama A4 jaque, atacando al mismo tiempo al caballo, así que única sería C6, ahora capturar el caballo sería un grave error porque después de dama por B4 las negras harían alfil A5 clavando a la dama y ganándola, por tanto después de la jugada C6 las blancas harían enroque corto y ahora sí que están amenazando capturar el caballo, por tanto las negras harían caballo por D5, pero después de F por G7 la torre está atacada, por tanto se movería a G8 y ahora las blancas podrían continuar alfil G5 con un ataque muy fuerte. Las líneas centrales están abiertas y el rey negro todavía está en el centro. Así que después de la jugada C por D4, las negras solo tienen alfil B4 jaque, que gana un tiempo, para luego hacer la jugada D5 y romper el centro de las blancas. Antiguamente, en esta posición se jugaba la jugada caballo C3, que da principio al ataque Möller, que sacrifica un peón y produce posiciones tácticas muy tensas, pero ha sido analizado extensamente y las blancas solamente consiguen tablas ante una defensa correcta de las negras. Así que después de la jugada alfil B4 jaque, las blancas hacen alfil D2 y ahora las negras tienen dos posibilidades.
Una sería capturar el peón en E4, caballo por E4, a lo que seguiría alfil por B4, caballo por B4, y ahora las blancas pueden recuperar el peón sacrificado con la jugada alfil por F7, jaque. Después de rey por F7 seguiría dama B3, jaque, a lo que las negras contestarían D5, y después de dama por B4 las blancas han recuperado el peón y el rey negro está mal situado. Podría continuar torre E8 para intentar enrocarse artificialmente, y después de 0-0 las negras podrían hacer A5 atacando a la dama, a lo que seguiría dama B3 manteniendo contacto con el peón de B7 y con el peón de D5, y así el alfil de C8 no se puede desarrollar. Las negras podrían continuar A4 atacando nuevamente a la dama, a lo que podría seguir dama E3, rey G8, las negras por fin se enrocan artificialmente, y después de caballo E5 las blancas tienen buena posición. Por ejemplo, después de C5, para intentar romper el apoyo al caballo, podría seguir caballo C3, y las blancas van a colocar sus torres en las columnas centrales, van a poder expulsar al caballo negro con la jugada F3, después con la jugada F4 podrán reforzar la posición del caballo en E5, y las blancas están amenazando capturar el peón para atacar sobre el peón aislado que quedaría en la casilla de 5. Y la otra posibilidad después de la jugada alfil D2 sería alfil por D2 jaque, a lo que seguiría caballo B por D2 que defiende ahora el peón de E4. Ahora la jugada caballo por E4 no sería buena, con la idea de que si las blancas recapturan entonces hacer D5 y recuperar la pieza, pero las blancas harían D5 y ahora las negras tienen los dos caballos atacados. Por tanto, única sería caballo por D2, a lo que seguiría dama por D2, y el caballo, una vez que se retire, por ejemplo a la casilla E7, seguiría D6, y después de C por D6, dama por D6, enroque corto, las negras tendrían dificultades para completar el desarrollo de sus piezas. Así que después de la jugada caballo por D2, las negras hacen D5 para romper rápidamente el centro de las blancas. Seguiría E por D5, caballo por D5, y ahora dama B3 atacando el caballo en D5. Ahora las negras tendrían dos posibilidades. Una sería caballo C E7, a lo que podría seguir enroque corto, torre F E1, C6 para reforzar la posición del caballo en D5, a lo que las blancas continuarían caballo E4, y podría seguir caballo B6, y ahora las blancas pueden hacer caballo C5, manteniendo el peón de B7 atacado para que el alfil de C8 no pueda desarrollarse. Después de caballo por C4, dama por C4, las blancas tienen buena posición. Por ejemplo, en caso de que las negras hagan B6 para expulsar al caballo, seguiría caballo D3, y las blancas van a colocar su torre en C1, podrán llevar el caballo a E5 y el otro caballo a B4 y presionar sobre el punto C6 que ha quedado débil. Si ahora las negras hiciesen alfil E6, sería un error porque continuaría torre por E6, sacrificando la calidad, pero obteniendo a cambio un ataque muy fuerte. Después de F por E6, seguiría dama por E6 jaque, rey H8, y ahora caballo de E5, las blancas están amenazando entrar en la casilla F7 y van a tener un ataque muy fuerte, continuando con caballo G5, etc. Y después de la jugada dama B3, la otra retirada sería caballo A5, que ataca a la dama y ataca al alfil. Después de la jugada dama A4 jaque, las negras harían caballo C6, buscando la repetición de jugadas, y también amenazando caballo B6 para eliminar el alfil de las blancas. Ahora podría seguir dama A3, evitando que las negras se enroquen. Ahora sería un error caballo B6, porque continuaría enroque largo, y las torres van a venir a las columnas centrales y las blancas van a tener un ataque muy fuerte. Así que después de la jugada dama A3, las negras harían dama E7 jaque, a lo que seguiría dama por E7 jaque, caballo C por E7, enroque corto, y la posición está más o menos igualada. Las blancas van a traer las torres a las columnas abiertas y luego van a poder mover su caballo a través de B3 y C5 a una buena casilla. Por su parte, las negras querrán reforzar con la jugada C6 la posición del caballo en D5, podrán intentar también desarrollar su alfil por la casilla G4, traerán igualmente las torres a las columnas centrales e intentarán presionar sobre el punto D4 que ha quedado aislado. Y también podrán avanzar en el flanco de dama con A5 para ganar espacio en esta zona del tablero. Otra opción que tienen las negras después de la jugada C3 es la llamada variante cerrada o defensa lequín con la jugada dama E7. Ahora la idea de las negras es mantener el centro y evitar los cambios. Podría seguir D4, ahora sería un error E por D4 porque no es consistente con el plan de las negras, ya que si se abre el centro,
La dama n7 estará muy mal colocada porque podrá ser atacada por las torres a través de las columnas abiertas. Así que la idea, después de la jugada dama e7, es hacer alfil b6 y sostener el centro en la medida de lo posible. Podría continuar enroque corto, caballo f6, atacando el peón de e4, a lo que seguiría torre e1, y ahora las negras harían d6, sosteniendo el centro y evitando que se abran líneas. Las blancas podrían continuar a4, amenazando a5 para cazar el alfil de b6, a lo que seguiría a6, y ahora las blancas podrían hacer h3 para evitar que el alfil venga a la casilla g4, a lo que podría continuar enroque corto, y las blancas harían caballo a3. El plan de las blancas sería expandirse en el flanco de dama con la jugada b4, el caballo de a3 podría reciclarse por c2, e3 y f5, y las blancas también con g4 podrían atacar en el flanco de rey. Las blancas también tienen a su disposición la jugada d5, que atacaría el caballo y cerraría el centro para concentrarse plenamente en el ataque en el flanco de rey. Espero que hayas aprendido las ideas fundamentales de la apertura italiana y puedas aplicarlo en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Sí, ¿qué tal? Hola, mira, que estoy aquí que me voy a poner a grabar el vídeo de la apertura italiana. Sí, todos los planes, todas las maniobras, las ideas más importantes, todas las líneas teóricas. Sí, bueno, se me va a montar en 4 horas y media, calculo, algo así, ¿eh? Sí. Mira, lo que pasa es que te quería comentar, no es que, vamos a ver, no es que yo sea un vago, pero hoy tengo un día así un poco, estoy un poco cansado, ¿no? De estos días que igual uno no tiene tantas ganas de trabajar como otros, ¿no? Hay unos días que más y otros días que menos. Sí, eso. Pues mira, había pensado, ¿y si pasa algo si lo acortamos un poquito? 4 horas es quizá mucho para los que vean el vídeo y para mí que estoy hoy en un día regular, ¿no? Sí, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, lo hago un poquito más corto, un poquito nada más, ¿eh? Venga, un abrazo, hasta luego. Bienvenidos al vídeo La apertura italiana en 15 minutos. ¡Tiempo! Comenzamos con este vídeo una serie dedicada al repertorio de apertura y vamos a buscar aperturas sencillas y vamos a daros algunas claves, algunas ideas, algunas pinceladas sobre esas aperturas para que, por supuesto, al que les interese, pues profundice un poco más por su cuenta, pero ya teniendo algunas ideas clave con las que seguramente poder empezar a jugarla ya en algunas partidas. Vamos a comenzar con una posición que tenemos ahora mismo en el tablero y me gustaría que observarais la posición de las piezas blancas. Ahora mismo lo que me interesa es fijarme en la disposición de piezas y en la estructura de peones, porque es la básica a la que vamos a intentar llegar en esta línea jugando la apertura italiana de la manera que vamos a ver a continuación. Como veis, bueno, las blancas jugaron e4, caballo f3 y el alfil por c4, que finalmente ahora vamos a explicar por qué suele venir a b3. En cuanto a los peones, bueno, aparte del peón de 4, pues en c3 y en d3, es la estructura más normal. El peón suele acabar en h3 y quizá lo que nos puede llamar un poco más al que no conozca estas posiciones es que hace un caballo en g3, pero eso es algo muy típico de las aperturas abiertas, no solamente de la apertura italiana, también de la apertura española, que el caballo de b1 hace una ruta que es caballo de 2, caballo f1 y caballo g3. Vamos a explicar ahora después por qué, pero principalmente quiero que tengáis clara cuál es la idea, cuál es la disposición de piezas y la estructura de peones a la que queremos llegar. Porque esta estructura y esta disposición de piezas es la ideal para las blancas. Y ahora vamos a entrar ya en materia y os voy a mostrar, voy a comenzar con una partida de Kasparov, de una simultánea. Normalmente a la gente no le gusta poner ejemplos muy desnivelados, ¿no? Kasparov con un aficionado jugando en una simultánea. Sin embargo, muchas veces en ese tipo de partidas se ven algunos
ejemplos y algunas ideas importantes, sobre todo algunos errores típicos y cómo castigarlos, que a lo mejor en una partida entre dos grandes maestros no aparecen, ¿no? Por eso vamos a ver, vamos a comenzar con esta primera partida, que empieza con E4, E5, las blancas juegan caballo F3 atacando el peón de E5, las negras defienden con caballo C6 y aquí, como sabéis, las blancas pueden entrar en la apertura española si juegan alfil B5 o pueden jugar alfil C4 entrando en la apertura italiana. Por supuesto que también hay otras opciones, pero nosotros nos vamos a centrar en alfil C4, que tiene toda la lógica del mundo, puesto que es una jugada de desarrollo que prepara el enroque y que pone un ojo en la casilla F7, que es una casilla importante y donde muchas veces nos encontramos ciertos trucos. Bueno, nuestro esquema nos va a servir para jugar tanto si las negras juegan alfil C5 en este momento, con lo que queda planteada la apertura italiana, como si las negras juegan caballo F6, que estrictamente hablando es la defensa de los dos caballos, pero vamos a llegar al mismo tipo de posición, vamos a llegar al mismo esquema que os mostraba. La única diferencia es que si nos juegan caballo F6 primero, como en esta partida ocurrió, vamos a jugar D3 para defender el peón de E4. Y luego después vamos a jugar C3 seguidamente. Por ejemplo, ante alfil C5 jugamos C3. Vamos a alcanzar normalmente esta misma posición si alfil C4 nos juegan alfil C5, entrando estrictamente en la apertura italiana. Y lo que pasa es que en este caso no vamos a jugar D3, sino que vamos a jugar C3 porque no nos están atacando el peón de E4. Y en este momento las blancas plantean la posibilidad de jugar con D4 o con D3. Las negras no saben todavía, ocultamos un poco nuestras ideas. Nosotros sabemos que vamos a jugar con D3, pero nuestro rival no lo sabe, no vamos a mostrarle todas las cartas todavía, no vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y ya si nos hace ahora caballo F6, que es la jugada más normal, puesto que, como os comento, sacar el caballo y el alfil en uno u otro orden son las jugadas más razonables para las negras para enrocar rápidamente, pues bueno, pues en este caso hacemos D3, estamos llegando a la misma posición y vamos a llegar a la misma posición en un orden o en otro. Bueno, pero os comentaba que en la partida de Kasparov, que vamos a comenzar viendo, las negras juegan caballo F6 y D3. Alfil C5 y C3. Este es nuestro esquema. Bueno, las negras juegan D6 ahora, en esta partida, y las blancas juegan alfil B3. Es importante, atentos a esta idea, sobre todo cuando el peón de E5 está defendido ya por un peón, el negro puede querer quitar el caballo para molestar a nuestro alfil en algún momento y quitarnos la pareja de alfiles o intentarlo. Suele ser un buen momento para hacer la jugada alfil B3 y tener la opción, si las negras juegan caballo A5 en algún momento, pues de venir con el alfil a C2, que es un típico refugio para nuestro alfil, para que no sea cambiado por el caballo. No nos interesa permitir ese cambio, puesto que las negras quedarían con la pareja de alfiles. Bueno, pues vamos a hablar de un error típico. Alfil E6. Alfil E6 todavía no llega a ser un error, pero si evitamos el cambio jugando alfil C2, sí que es cierto que hay muchos jugadores que en este momento enrocan o hacen cualquier jugada que no sea quitar el alfil de C5, y a veces pueden existir ideas, sobre todo cuando nos enroque, lo vamos a ver, ideas tácticas jugando un D4 seguido de un D5. Por ejemplo, las negras jugaron dama D7 y aquí lo tenemos. Este es un truco típico. D4. Y ahora si las negras retiran el alfil, jugamos D5, provocando una doble amenaza y ganando una pieza. En este caso se jugó E por D4, C por D4, y las negras se desesperaron un poco en esta partida y, bueno, cedieron ya directamente la pieza y las blancas quedaron con piezas de más y no vamos a ver el resto de la partida. Ya os podéis imaginar que Kasparov ganó. Además, esto es aperturas en 15 minutos, no puedo enseñaros la partida entera. Pero bueno, en realidad os comento que había una alternativa mejor, que sería alfil C4 en esta posición, pero con todo este tipo de posiciones, con dos piezas, los dos alfiles a cambio de la torre, son buenísimas para las blancas, ¿no? El blanco jugaría caballo C3 y tendría una posición bastante buena. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otra partida de simultáneas, también Kasparov con blancas. Se ve que le gusta en la simultánea jugar la apertura italiana.
Y en este caso se juega con este orden, alfil C4, alfil C5. Jugamos C3. Nosotros normalmente en esta posición, insisto, jugamos C3 en la jugada principal. Lo que ocurre es que después de caballo F6, muchos jugadores entran en D4, avanzando en el centro, y nosotros preferimos este esquema que es bastante sólido y donde podemos jugar en el flanco de rey, como vamos a ver ahora después principalmente. Nosotros vamos a enrocar, el negro jugó D6 y ya sabemos que alfil B3 es una jugada que entra perfectamente dentro de nuestro esquema y además es recomendable hacerla pronto. Alfil G4, por ejemplo, en esta partida, que nos va a servir para ver por qué alfil G4 no es una buena jugada. Pero esto va a ser la oportunidad para que hablemos de qué quiere hacer el blanco en esta posición. El blanco quiere llevar el caballo a G3, eso lo sabemos. Va a jugar torre E1 en algún momento. Va a jugar H3 para, a la hora de hacer torre E1, no tener problemas con un posible caballo G4. Aparte, la jugada H3 en este tipo de posiciones de la italiana, también de la española, que son primas hermanas, la italiana y la española, muchas veces es útil no solo por controlar la casilla G4, sino porque permite un posible caballo H2. Pues bien, en nuestros planes, como ya hemos dicho, está el pasar el caballo del flanco de dama hasta G3. Pero ¿por qué queremos pasar ahí el caballo? Os lo voy a comentar y ahora vais a entender mejor por qué en estas posiciones alfil G4 que ocurrió en esta partida es una pequeña imprecisión. Vamos a ver primero una jugada muy normal en estas posiciones, como por ejemplo sería H6. Y el blanco vamos a suponer que juega H3 también. Las negras juegan a 6 en muchísimos casos para retirar el alfil a A7 y no estar a tiro de D4. Ya hemos visto en el ejemplo anterior cómo si el negro mantiene el alfil en C5 puede haber trucos, sobre todo si lleva el alfil a E6 luego, del tipo D4 y D5. Entonces a las negras no le interesa mantener el alfil en C5. Vamos a suponer caballo D2, alfil A7, que es muy típico, como os decía, torre 1, y vamos a poner torre 8. El blanco juega con caballo F1. Voy a poner alfil E6. Muchas veces en estas posiciones podemos hacer alfil C2 como hemos visto antes, pero también podemos mantener el alfil y permitir el cambio y jugar caballo G3. ¿Por qué? Mucha atención, porque esta es una de las ideas principales de las que vamos a hablar. Nuestro juego en el flanco de rey está basado en poder instalar un caballo en F5 que ataque puntos como G7 o como H6 en el enroque enemigo. Pues bien, el alfil de casillas blancas de las negras es la pieza que normalmente nos está impidiendo ese plan, porque nosotros no vamos a jugar, vamos a suponer que el negro juega en esta posición, lo que sea, voy a decir B5 por ponerle una jugada que no es muy buena, pero para que nos entendamos. No va a ser bueno nunca hacer caballo F5 si me capturan y tengo que comer con el de E. Normalmente esto por lo menos es dudoso, porque en la mayoría de los casos el negro puede acabar ganando el centro y luego atacando ese peón de F5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer normalmente con nuestro caballo de G3? Pues intentar instalarlo en F5, intentar instalar uno de nuestros caballos, pero a veces lo que podemos hacer, si no podemos instalar ese, es venir con el otro a H4 para que le sirva de apoyo. Cuidado, que a veces hay un truco con la dama que puede venir a tratar de combinar con ese caballo que está indefenso mientras está en H4. A veces hay trucos del tipo caballo por E4. Y ahora, bueno, está el caballo de H4 indefenso. Habría que calcular si es posible o no, porque puede ser que en esta posición pueda comer con torre y defender sencillamente el caballo de H4. Eso podría ser una posibilidad, habría que ver qué pasa con D5, pero bueno, en realidad en esta posición seguramente está mejor el blanco, que incluso a D5 podría jugar torre G4 y seguir defendiendo. Y si alfil por, dama por, y aquí el blanco está maravilloso con dos piezas a cambio de una torre, ¿no? Bueno, a lo que voy. Este caballo H4, tenemos que tener cuidado con la idea táctica de su dama sobre mi caballo, con un posible caballo por E4, pero si no funciona el truco de caballo por E4, como por ejemplo en esta posición, es la manera ideal de instalar una pieza en F5. Por ejemplo, dama de 7 y ya metemos un caballo en F5. Y claro, como cuando tenemos que decidir cuál de los dos, metemos el de H4 porque el de G3 está mejor puesto, el otro en H4
Si lo hiciéramos al revés, si yo metiera el caballo de G3 en F5, el de H4 quedaría un poquito extraño, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a meter el de H en F5 y ahora pues vamos a seguir, por ejemplo, pues metiendo la dama por F3. Esta es una manera de jugar muy típica. Si las negras cambian en algún momento, pues comemos con el caballo. Y en estas posiciones siempre estamos amenazando posibles trucos. Vamos a suponer que el negro se despista y juega a 5. Bueno, ya aquí tenemos, por ejemplo, dama G3 y estamos prácticamente ganando, porque ¿cómo defiende el mate? G6 vendría dama por G6. Observamos que el rey está en la misma diagonal que nuestro alfil, está clavado el peón de F7 y bueno, seguimos con dama G7 mate, ¿no? A donde vaya, venimos con el mate. ¿Qué puede hacer a dama G3? Es una posición terrible. Quizá caballo aquí, pero tendríamos dama G6 también, amenazando caballo por H6, amenazando el caballo de H5. Están perdidas las negras. Este es uno de los trucos. Otro truco, en lugar de jugar dama G3, jugar alfil por H6 o jugar caballo por H6, porque a peón por el caballo queda indefenso con dama por F6. Fijaros la cantidad de trucos que hay en esta posición cuando la dama está en F3. Por eso ya sabéis, esa es la idea, llevar un caballo a F5 y si podemos luego incorporar nuestra dama por F3, vamos a pasar al flanco de rey y vamos a poder tener muchos trucos. Esta es la manera en que nuestras piezas pueden funcionar y esta es la base del esquema que os estoy enseñando. Pasar al flanco de rey, si podemos instalar un caballo en F5, si podemos meter la dama por F3, vamos a llegar a posiciones muy prometedoras. ¿Y por qué decía que alfil G4 es una imprecisión? Porque nos ayuda en el plan. Esto es lo que se jugó en la partida que estábamos viendo. Alfil G4. Pero yo hago H3. ¿Qué va a pasar cuando yo hago H3? Que si el alfil se retira por la misma diagonal por la que ha venido, bueno, pues H3 la he hecho gratis. Porque el negro ha tardado 2 jugadas en venir con el alfil a E6 y yo he hecho H3, que es una jugada que me interesa. Así que estupendo. Si el alfil me cambia por el caballo, como con dama, incluso aunque yo tuviera el caballo en D2, comería con la dama, porque mi caballo va a venir por D2, quitaré la torre y lo pondré en F1 y acabará viniendo a G3, si puedo a F5 y ya hemos visto lo que pasa en esos casos. Y por último, si como en la partida ante H3 viene alfil H5, después de caballo D2 vamos a ver cómo cuando mi caballo... Vamos a ver cómo sigue la ruta. Caballo G3. Fijaros que ahora mismo tenemos el esquema que os había dicho que teníamos que jugar. Llegamos con el caballo a G3, el alfil se retira y caballo H4. Perfecto, hemos ganado tiempo, nos ha ayudado el alfil, haciendo alfil G4 y alfil H5 nos han ayudado, porque en el momento en que nuestro caballo ha venido a G3, lo hemos hecho con ganancia de tiempos, el alfil se ha tenido que retirar y ahora volvemos a hacer lo mismo de antes, caballo H4, metiendo la dama por F3, incorporando el caballo por F5. Aquí Kasparov, bueno, pues se lució después de los cambios, incorporar el caballo. Aquí el negro metió la dama a ayudar en el flanco de rey, pero después de alfil de 2 y torre de 8, torre de 1, el blanco sencillamente con tranquilidad pone todas las piezas en juego. Y después de C6, alfil C1, para que el alfil no le estorbe a la torre. No es una jugada de antidesarrollo porque no tenemos una torre en A1. Así que el alfil está en su diagonal perfecto y todas las piezas del blanco funcionando. Y al final Kasparov decidió jugar en el centro, ganó un centro móvil y bueno, acabó teniendo un centro avanzado con el peón N5 y con la fuerza de las piezas en el flanco de rey comenzó a presionar primero con el peón, situó el alfil apuntando al enroque y bueno, ante las amenazas se retiró y en cuanto el negro se debilitó en una posición bastante pasiva y casi desesperada, el blanco aprovecha para buscar los huecos que han quedado y la partida queda totalmente decidida. El rey se fue para que el caballo no entre en G6 con jaque, pero la dama monta el trenecito, esto se llama montar el tren, buscando la casilla H7 y bueno, dama F7, entra la dama, el caballo en G6 y bueno, la dama tiene que entregarse y en este momento abandonaron las negras. Bueno, este es nuestro esquema, espero que os haya gustado. Es una manera sencilla de jugar la apertura italiana, seguro que por vuestra cuenta podéis profundizar, investigar y estudiar un poquito más si es que os gustan estas claves que os hemos ofrecido. Pronto volveremos con otro vídeo de apertura en 15 minutos.